de Madrid, la capital de España, y de los agricultores de todo el mundo. Esta es la vida del santo que celebramos el 15 de mayo. San Isidro nació en Madrid el 4 de abril del 1082. Sus padres, que lo llamaron Isidro en honor a San Isidoro, eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero, sin embargo, le enseñaron a tener temor de ofender a Dios, a amar la caridad hacia el prójimo y a tener la virtud de orar y asistir a la Santa Misa y a la comunión como buen católico. En Madrid vivió humildemente con su familia hasta que, ante la inminente evasión árabe, se trasladaron a Torre Laguna, donde nadie lo conocía y donde era muy difícil conseguir tanto empleo como la confianza de la gente. El santo, sin embargo, tenía claro que Dios ha prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré, por lo cual confió en Dios y puso todo en sus manos. En aquella ciudad se casó con Santa María de la Cabeza. En el 1109 y 10 años después regresó a Madrid para trabajar como criado para la familia Vargas, viviendo en la casa que ésta tenía para los mozos de la labranza, junto a la parroquia de San Andrés. Allí nació su único hijo, Ian. San Isidro murió el 30 de noviembre del 1172 a los 90 años. Todos lo consideraron y aún lo consideraron un santo, y ya que muchos fueron testigos de sus milagros. Enterrado primero en el cementerio de la parroquia San Andrés, fue trasladado 43 años después a la iglesia, ya que la lluvia desenterró su cuerpo incorrupto. Alfonso VIII, en el 1212, mandó que hicieran un halcón para enterrar su cuerpo. Allí permaneció hasta el 1619, fecha en que es beatificado por la Santa Sede, con 438 milagros aprobados. Pablo V firma el decreto y se fija su fiesta
para el 15 de mayo. Fue canonizado en el 1622 por el Papa Gregorio XV, en tiempos de Carlos III. Su cuerpo se traslada a la colegiata, donde se encuentra hoy. El 11 de agosto del 1697, Inocencio XII declara a su esposa beata, y en el 1752 es proclamada como Santa María de la Cabeza. San Isidro Labrador, quien es el patrón de Madrid, es el santo que celebramos el 15 de mayo. Hermano Jonathan. Un segundito, por favor. Un segundo. Reseña. Día 2. Amor a la figura de la Virgen María. El milagro de los bueyes. Sin duda, es el más conocido y presenta al santo como un hombre de oración y de trabajo, recordándonos el hora et labora benedictina. Isidro se levanta temprano y nunca empezaba a trabajar sin previamente dedicar un tiempo a la oración y pasar por la iglesia para asistir a la Eucaristía. Por eso varios compañeros, con envidia, le acusan ante el patrón Iván de Vargas de ser negligente y descuidado en las tareas agrícolas, diciendo que siempre llegaba tarde a su trabajo. Tanta era la insistencia que el patrón quiso verificarlo, acercándose a las tierras de labor que le correspondían a Isidro, y estando oculto, observó con sorpresa que los bueyes estaban arando, guiados por jóvenes desconocidos que bien parecían ángeles. De tal modo, cuando Isidro comenzaba el trabajo, no llevaba retraso frente al resto. El patrón supo interpretar lo que veía, como un milagro del cielo que premiaba la espiritualidad y la santidad de Isidro. No es que Isidro no trabajaba, que lo hacía duro y bien, sino que el Señor no dejaba de ayudarle y protegerle. Tras presenciar el milagro, nombró a Isidro administrador de su hacienda. Súplica. Señor, el trabajo proporciona el sustento y dignifica al hombre. Haz que a imitación de San Isidro realicemos nuestro trabajo con diligencia, pero sin afanarnos en lo material, no olvidándonos de ti, sabiendo que en todo momento no nos faltará tu ayuda. San Isidro, óyenos. San Isidro, escúchanos. Ruega por nosotros, San Isidro, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a recibir con mucho cariño y amor, como él sabe que le tenemos a nuestro padre Hanley Abreu con el tema Amor a la figura de la Virgen María. Padre, cuando guste. Bien, ya estoy habilitado entonces. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan? Se escucha bien, padre. ¿Me escuchan? Ok, bien. Ya vamos a tomar entonces la primera parte que tuvimos a modo de introducción de oración y vamos a concluirla con esta oración
de la fiesta de San Isidro Labrador. Vamos a ponernos en actitud de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor, Dios nuestro, que nos dejó un ejemplo de vida en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador, nos conceda que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a su nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, lástima que nos tengamos que ver a través de una pantalla, porque yo tengo aquí casi 2 meses en el país y esta situación mundial ha impedido que les vea personalmente, pero aquí estamos. Yo ahora mismo estoy aquí en la casa de mis padres, en San Cristóbal, en Palenque específicamente, y estuve por el seminario hace como 2 o 3 días. El viernes pasado estuve en el seminario, vi al Padre Francisco y me pidió que si podía dar este tema, San Isidro y su amor a la figura de la Virgen María. Un tema que aparentemente es fácil, pero es un poco complicado. ¿Por qué? Porque cuando vemos la figura de San Isidro, nos damos cuenta de que se ha hablado mucho de San Isidro, pero realmente hay muchas cosas de las cuales no tenemos certeza. Entonces es un poco difícil hablar de algunas cosas, porque uno siempre se pregunta, y si me preguntan sobre esto, ¿cómo lo explico? Si no hay una certeza. Entonces, investigando sobre la biografía de San Isidro, pude sacar algunos datos, y el Señor fue iluminando y pudimos hacer algo para compartir con ustedes. Por eso, antes de entrar en el tema como tal, quiero que veamos unos preliminares que son importantísimos para nosotros como católicos. ¿Por qué? Porque cada parroquia tiene un patrón. En este caso, nuestro patrón San Isidro Labrador es el patrón prácticamente de toda esa zona, autopista San Isidro. Entonces, San Isidro es, aunque haya más parroquias, es la zona de San Isidro. Así que somos una parroquia privilegiada. Y por eso hay que hacer un templo grande, porque esa va a ser la parroquia central de la zona. Entonces, el culto a los santos. ¿Por qué la Iglesia Católica presenta como algo bueno y válido el culto a los santos? Y vemos que el culto a los santos tiene en la Iglesia una función específica de ejemplaridad, sin olvidar que cada uno, según su estado y condición, está llamado a la santidad. Yo voy a leer un texto bíblico del libro de los Hebreos, esa carta que es atribuida a San Pablo, pero no estamos seguros si fue exactamente él que la escribió, pero sí es como de la escuela paulina. Es un texto conocido por todos también, pero es bueno puntualizar algunas cosas para que tengamos claro de qué estamos hablando. Y cuando se nos cuestione, estemos preparados para dar razón a nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Dice así. Hebreos 13, 1 al 9. Que el amor fraterno perdure. No olviden la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Tengan todos un gran respeto al matrimonio y conserven sin mancha el lecho conyugal, pues Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. Que su conducta no se deje arrastrar por el afán del dinero. Conténtense con lo que tienen, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Acuérdense de sus guías, que les anunciaron la palabra de Dios. Consideren el buen desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen seducir por doctrinas diversas y extrañas. Palabra de Dios. Bien, entonces ahí nos damos cuenta cómo en ese texto bíblico básicamente encuentra fundamento este culto a los santos. Padre, Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los santos?
Y Si puede buscamos sacar, la respuesta. Sí, dígame. si puede acercarse un poquito el micrófono. Dígame. Si se puede acercar un poquito Ok, más al micrófono. vamos a ver. Ahí se escucha mejor. Déjeme yo quitar esto a ver si. Y ahí se escucha mejor. ¿Se escucha Perfecto. mejor ahí entonces? Sí. Ok. Bien, cuando hablaba, hace un momento, hablaba del culto a los santos, cómo la iglesia nos presenta este culto como con su función específica de ejemplaridad, nos sirven de ejemplo. Y nos preguntamos entonces, ¿quiénes son los santos? Y buscamos también la respuesta en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, esta palabra significa y designa a los cristianos. Una respuesta simple. Los santos son los cristianos. Es atribuida primeramente a los miembros de la comunidad primitiva de Jerusalén y especialmente al pequeño grupo de Pentecostés, y fue extendida a los hermanos de Judea y luego a todos los fieles. Entonces ven cómo va creciendo un pequeño núcleo y se va expandiendo. Asimismo también la santidad comienza con los discípulos que están reunidos, el pequeño grupo de Pentecostés, y se expande. Entonces, si los santos son los cristianos, la vida santa forma la base de toda tradición ascética cristiana. Entonces aquí comienzan a aparecer palabras domingueras. La tradición ascética cristiana. Uno se preguntaría, ¿y qué es eso? Quizás muchos conozcan la palabra o el término, pero vamos a ver. Los primeros cristianos adoptaron la palabra ascetismo, que viene del griego ascesis, que significa práctica. Es como los atletas que se entrenan, hace ese símil. El ascetismo es la práctica, tan sencillo como eso. Entonces usaron esa palabra para denotar la práctica de las cosas espirituales o ejercicios espirituales realizados con el propósito de adquirir los hábitos de virtud. Fíjense cómo, entonces, en la base de nuestra tradición como cristianos está la vida ascética, o sea, la práctica de la ascética cristiana, que es la práctica de las virtudes. Y en efecto, por el Espíritu Santo participa el cristiano de la misma santidad divina que proviene de una elección y les exige la ruptura con el pecado. Deben obrar según la santidad que viene de Dios. Entonces aquí el Espíritu nos da esa unidad que nos hace vivir en santidad. Los cristianos vamos progresando en esa santidad. Y por eso nosotros entonces tenemos esos cristianos que al final de su vida, como decía la lectura de Hebreos, nos hacen mirar el desenlace, el buen desenlace de su vida y nos invitan a imitar su fe. Por eso nosotros hoy vamos a ver cómo San Isidro, con su vida, con su amor a la Virgen, a la figura de la Virgen María, nos indica, miren, se puede. Yo lo hice así, ustedes pueden seguir mi ejemplo. También está el ejemplo de otras personas, pero mi ejemplo también les es válido. Vamos ahora entonces con la figura de San Isidro. San Isidro Labrador. En la introducción que hacían daban sus datos biográficos, una buena introducción, porque es bueno cuando hablamos de un personaje, conocer, saber de quién hablamos, ver un poco su contexto, dónde ha crecido, cómo ha sido su vida, para entender muchas actitudes. Si no conocemos el contexto donde vivió San Isidro, no podremos ver sus actitudes o no podremos en algunos momentos entender por qué actuó de esa manera. Entonces decían que San Isidro estaba casado con su esposa, Santa María de la Cabeza. Se llama así porque ella era muy devota y asidua a una capilla. Y también se dice que su cabeza se saca en tiempos de calamidades, cuando van a pedir por lluvia principalmente. Entonces, San Isidro junto a Santa María de la Cabeza, su esposa, consiguieron una perfecta unión de corazón y alma, de fe y de vida cristiana. Su caridad ilimitada les hizo alcanzar que desde el tiempo en que vivían,
les admiraran y veneraran como unos santos. Fíjense cómo ellos fueron, esa ascesis, esa vida en las virtudes, se fue notando, aún estando vivos. La vida del santo matrimonio encendía más y más el fervor del pueblo de Madrid, tras el conocimiento de su estilo de vida y de los prodigios que realizaban con toda naturalidad. Entonces, fue un matrimonio santo, fue un matrimonio que se esforzaba en vivir las virtudes, y nos dan un ejemplo de vida y testimonio. Amor al Señor mediante la oración y la Eucaristía, y amor a la figura de la Virgen María, que es el tema de esta noche. Entonces vemos cómo San Isidro, desde su vida cotidiana, San Isidro no fue un religioso, no fue un sacerdote, fue un hombre con su familia, y él desde su familia y su trabajo nos ha dejado este ejemplo de amor a Dios y amor a la Virgen. Entonces, por eso lo tenemos como referencia, para que viendo su vida, desde su cotidianidad, podamos también nosotros alcanzar eso que él en vida buscó y que dio indicios de que estaba realmente en el camino correcto, que lo estaba alcanzando. Amor a Dios mediante la oración y la Eucaristía, y amor a la figura de la Virgen María. También el amor al prójimo y el amor al trabajo y a la familia. De todos estos atributos de San Isidro nos hace tenerlo a él y a su esposa como ejemplo de virtudes. Bien, entonces de aquí surge una pregunta más. ¿De dónde le viene a San Isidro su amor a la Virgen? Y la respuesta parece obvia. Una persona cristiana que frecuente asiduamente la Eucaristía, que participe asiduamente de la Eucaristía, que participe en las actividades de la iglesia, que esté metido en la comunidad, uno diría lógicamente debe tener un amor a la Virgen, pero no siempre es así. Yo he tenido testimonio, he escuchado muchas personas que aún dentro de nuestra iglesia como que todavía como que no le cuadra mucho esto de la Virgen, porque no han entendido el papel o están muy influenciados por otras personas que le dicen cosas de la Virgen. Pero un auténtico cristiano reconoce en la Virgen María la Madre del Salvador. ¿Por qué? Porque un cristiano que ha sido bautizado con un mismo espíritu profesa la misma fe. Y eso es tan así que en Lucas capítulo 1, cuando se ve en la parte de la visitación, 1:39 me parece que es, vemos cómo cuando María visita a Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo y reconoce a María como la Madre del Salvador, como la Madre de su Señor, y la felicita: dichosa porque creíste, todas las generaciones te felicitarán. El Espíritu actúa para crear esa unidad. Y todos los cristianos reconocen en María un miembro singular de la iglesia por sus virtudes. Es como un modelo. Yo pongo un ejemplo para más o menos ilustrar esta situación. Cuando uno somos cristianos, debemos vivir todas las virtudes, por ejemplo, que tuvo la Virgen: humildad, sencillez, vivir en continua alabanza, amor a Dios, confianza en Dios. Entonces uno debe como copiar, en el buen sentido de la palabra, estas virtudes y aplicarlas a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Las personas que trabajan en oficina, por ejemplo, cuando sacan una copia de una copia de una copia de una copia, se va como degradando. Se alcanza a ver lo que está, pero se va como degradando, y siempre se tiene como un original para de ese original sacar las copias y que salgan nítidas las copias. Entonces, más o menos, eso debemos hacer nosotros. Buscar estas personas que han en su vida manifestado claramente que llevan una vida de fe, viviendo las virtudes, y nosotros mirar su vida y
e imitar esas virtudes que ellos han asumido y que tan claramente han manifestado a los demás. Entonces, ¿de dónde le viene a San Isidro su amor a la Virgen? Precisamente de la fe que él ha recibido. De la fe que él ha recibido. San Isidro es un hombre que viene de una familia. Sus padres, pobres en bienes materiales, pero ricos en virtud, inculcaron desde los primeros años en su hijo el santo temor de Dios y la práctica de las virtudes cristianas, teniendo como modelo de virtudes a la Virgen María. Entonces yo voy a leer aquí de su biografía una partecita para que veamos cómo describe Fray Nicolás José de la Cruz esta infancia de San Isidro. Libro 1, capítulo 4 de la vida de San Isidro Labrador. Iba San Isidro manifestando la gracia que enriquecía su alma con sus virtuosos procederes, creciendo en la virtud cuanto más crecía en la edad. Sus padres, por lo mismo, veían en él tan buenas inclinaciones y deseos, se esmeraban más en su buena crianza y educación. Le enseñaban aquellas devociones con que los buenos padres suelen adoctrinar a sus hijos en la primera edad, que, aunque sencillas, obra los maravillosos efectos que en la edad más crecida experimentan sus hijos bien criados. Le daban buenos consejos y doctrinas, pero ponían mucho más cuidado en darle buenos ejemplos de vida, pues no hay doctrina más poderosa y eficaz para los hijos que ver a sus padres vivir bien y virtuosamente. Fíjense la estructura familiar, cómo se da en la familia de San Isidro, aunque él queda huérfano muy joven, pero esos primeros años de su vida vivía en una familia que quizás carecía de bienes materiales, pero tenía lo más importante, que son los bienes espirituales, eran ricos en virtudes. Entonces, cuando tenemos esas virtudes bien claras en la familia, uno aprende a vivir con lo necesario. Uno aprende a vivir con lo necesario y hasta con algunas carencias. Muchos de nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida con carencias, pero estas carencias quizás nos han servido para seguir adelante, para salir adelante en lo económico, en lo material, y poner también al servicio de los demás los dones que hemos recibido de Dios. Sigo leyendo. No veía Isidro en sus padres acción menos decente, ni les oía palabra menos honesta, juramento ni maldición, ni cosa que desdijese de una perfecta cristiandad. Por otra parte, les veía visitar continuamente las iglesias, asistir a los sermones, participar en la misa con devoción, frecuentar los sacramentos, compadecerse de los necesitados. Y con tan católicos ejemplos salió el hijo ejemplar de perfección para todos. Los padres de San Isidro asistían a la iglesia mayor de la Almudena, Nuestra Señora de la Almudena en Madrid, con piadoso sentir, como se confesaban con uno de los religiosos canónigos, por cuyos dictámenes se dirigían a sus almas. Eligieron pues a uno de los canónigos y entregaron al niño para que fuera educado. Se sujetó a su obediencia, bajo cuya dirección aprendía el ejercicio de las virtudes. En fin, en Nuestra Señora de la Almudena fue instruido San Isidro entre aquellos religiosos canónigos regulares. Allí aprendió tanta virtud, la costumbre de tanto orar y la devoción a Nuestra Señora. Los padres de San Isidro acudían frecuentemente a la iglesia de Nuestra Señora de la Almudena, llevando siempre en su compañía a su hijo. Iban a la iglesia llevando a su hijo, con lo que se fue entrañando en el alma de Isidro una tiernísima devoción a esta soberana señora, que fomentada
con la dirección y doctrina de los canónigos regulares de la Almudena, cada día era más admirable. Fecundado su corazón con tan soberano riego, no podía menos que producir copiosos frutos de santidad, y así cada día se le veía más aplicado a conseguir la perfección, más provecho en la oración y más deseoso de su salvación, huyendo como de contagiosa peste la compañía de aquellos mozos que con la incidencia de sus palabras manifiestan la deshonestidad del corazón, de los revoltosos y arrogantes que tienen mucha fuerza en la lengua, y de toda aquella gente moza que con la poca vergüenza y la mucha libertad con que viven dan a entender bien la falta de temor de Dios que tienen. Entonces, este texto de la vida de San Isidro nos da como el origen de su amor a la Virgen, cómo él desde pequeño en su familia se le fue inculcando ese amor a la Eucaristía, a la oración, a la vida de fe. Decían al principio que no pudo educarse porque su familia era pobre. Sin embargo, sus padres en ese primer momento se le ingeniaron para que recibiera algún tipo de instrucción de los canónigos regulares que estaban en la iglesia de la Almudena. Ojo, esos canónigos regulares no somos nosotros. Esos eran canónigos regulares de San Benedicto. Eran más o menos monjes. Eran una especie de monjes, pero también eran canónigos regulares, pero seguían las reglas de San Benito y no la de San Agustín como seguimos nosotros. Pero somos hermanos, canónigos regulares como quiera. Bien, entonces vemos de dónde le viene a San Isidro su amor por la Virgen. Entonces, todo eso que yo leí, vamos a sacar esos como 3 puntos fundamentales para que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, yo cuando estaba estudiando para preparar el tema, me di cuenta de que la familia, como todos ustedes saben, es fundamental para el desarrollo de la gente. La gente se hace gente viviendo con la gente. Entonces, la familia es fundamental. Fíjense cómo esa familia de San Isidro desde pequeño le inculcaron el amor por las cosas de Dios. Entonces tenemos 3 puntos fundamentales que han hecho que en San Isidro se surja ese amor por la Virgen. Primero, la buena crianza y educación. La buena crianza y educación. Unos padres con una conciencia bien formada van a transmitir a sus hijos esa formación, le darán una buena crianza. Y fíjense, no sé si ustedes han conocido personas que aunque no hayan tenido la oportunidad de instruirse académicamente, son personas que usted dice, bueno, esta persona tiene muchos valores por la forma en que se comporta, la forma en que se expresa. Fíjense que decía que San Isidro no se juntaba con otros jóvenes de su época que usaran un lenguaje inapropiado, que dijeran malas palabras, que con sus palabras diera a entender lo que tenían en su corazón. Él siempre buscó una vida virtuosa y eso fue inculcado por sus padres. Una buena crianza y educación. Otro punto, buenos consejos y doctrina, y buena doctrina. Una recta doctrina, una sana doctrina. No es lo que cualquiera por ahí venga y diga. Es una doctrina que la iglesia ha transmitido a través de las generaciones. Por eso es tan importante la tradición de la iglesia. Y siempre que me toca hablar de estos temas de fe, para mí es inevitable decir esto, que la fe nuestra no solamente se apoya en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición. Y tradición y Sagrada Escritura son las 2 fuentes de la revelación. Entonces, una no puede existir sin la otra. Si nos quedamos solamente con la Escritura, nos quedamos con la mitad. Entonces nos falta la otra mitad.
Entonces, esa doctrina, esos buenos consejos, fíjense que decía en la biografía, en la parte que leí ahora, que los padres de San Isidro eran asiduos yendo a la iglesia de la Almudena y que se confesaban y recibían dirección espiritual de los canónigos que estaban en la iglesia y que también hicieron que su hijo recibiera cierta dirección de los sacerdotes. O sea, una buena doctrina, una doctrina conectada con la tradición de la iglesia, hace que la fe sea una fe robusta y sea una fe que da frutos. Y por último, y no por eso menos importante, los buenos ejemplos de vida. Fundamental. Buenos ejemplos de vida en la familia y en la comunidad, básicamente. Si nosotros, que estamos un poquito más adelantados en la fe y en edad que los jóvenes, no damos un buen ejemplo, por más que uno quiera que los muchachos vayan a la iglesia, por más que uno lo quiera obligar o le quiera vender la iglesia como algo bueno, si no damos un buen ejemplo, es prácticamente imposible que ellos vayan, que ellos se acerquen a la iglesia. Porque le van a decir, como me dijeron una vez a mí, que yo me puse de malcriado, y di que la iglesia, yo me puse de malcriado en mi casa, hice una rabieta, una cosa, cuando era muchacho, y mi mamá me dijo, y di que la iglesia. Entonces, el ejemplo que estaba dando no era el correcto. Entonces ahí entendí, sin un testimonio, las palabras se quedan en el vacío. Entonces de ahí le viene a San Isidro su amor a la Virgen. Desde pequeño se le inculcó ese amor a la Virgen como miembro eminentísimo de la comunidad cristiana. No es un recuerdo, no, la Virgen está presente en nosotros. ¿Y por qué María es el modelo? Evidentemente, todo cristiano, si tiene que dar un ejemplo de vida, está llamado a ser modelo, realizando en sí mismo su vocación a la santidad. Por ejemplo, Pedro y Pablo recomiendan explícitamente a Timoteo en 1 de Timoteo 4:12 y a los ancianos en 1 de Pedro 5:3 que sean modelos para el rebaño. Pues es lógico que la primera comunidad entonces fijara su atención en María. ¿Por qué? Vemos en los evangelios de la infancia de Jesús, en los cuales se pone particularmente de relieve a la madre de Jesús. Las primeras generaciones de cristianos vieron en María su excepcional riqueza de santidad. La imagen del Padre se hace en ella plenitud de gracia y grandeza de dones. Recuerden el saludo del ángel. Alégrate, llena de gracia. Lucas 1:26 siguiente. En María descubren los primeros cristianos no solo el rostro físico, sino también el espiritual del Señor, su Hijo. Hay una canción de Evelyn, esta artista que murió. ¿Cómo se llamaba el grupo que ella tenía? Bueno, Evelyn, no recuerdo el apellido tampoco, que cantaba La Cotorrita y eso, que ella se llama Algo de ti. Y ella dice que algo de ti había en Dios, y es que todo lo físico de Jesús había sido tomado de María. Entonces, todo lo que es carne, todo lo humano, lo tomó Jesús de María. Y por eso en María se descubren los primeros, el rostro físico de Dios y también el espiritual. ¿Por qué? Porque muchas de las actitudes de Jesús la aprendió de María y al mismo tiempo María aprendió, siendo madre de Dios, a seguir el ejemplo de Jesús. Los que son padres de familia, padres y madres, yo les aseguro a ustedes que su vida cambió después que tuvieron hijos. Y ustedes quizás actuaban de una manera y después que tuvieron los hijos han aprendido a actuar de otra manera. Y la convivencia con sus hijos también le ha enseñado cosas. Sacar de ustedes cosas que quizás estaban ahí pero que no sabían que tenían la capacidad de hacerlo.
capacidad de amar, de entregarse por otro. También aprendieron a hacer cosas por los hijos, que si no tuvieran hijos no lo hicieran. Yo tengo un sobrinito ahora que tiene 6 meses y mi hermana lo carga y hace de todo con el muchacho. Y cuando me lo dan a mí, yo siento que se me va a caer de la mano. Entonces, ven cómo uno está en la relación física con otra persona, aprende a tratar al otro. Entonces, eso mismo pasó con María. Ella nos enseña el rostro físico, pero también a la vez el espiritual de Jesús. La primera de los creyentes, la primera de los salvados. Miembro de la iglesia primitiva, María participa materna y ejemplarmente de la misma misión santificadora de Cristo. Imagínense, cuando Lucas escribe, por ejemplo, los evangelios de la infancia, tuvo que, evidentemente, él dice que cuando escribió sus evangelios, él investigó. Y cuando él investiga, ¿a quién le pregunta? A las personas que vivieron junto con María, porque hay cosas que solamente María podía decirlas. La anunciación. ¿Quién más estaba ahí con ella? El ángel. Y yo le aseguro a ustedes que Lucas no entrevistó al ángel. Lucas entrevistaría a algunas personas que conocieron a María. Y cuando se juntaban los discípulos a orar, que María siempre estaba presente, yo supongo que los discípulos le preguntaban sobre Jesús, porque ella vivió todo el tiempo con Jesús. Entonces, si había una persona que conocía bien a Jesús, era María. Y si hay una persona que nos puede indicar cómo llegar a Jesús, es María. Fiel a las leyes de la comunidad, fiel al Señor con sus padres. Ella era una judía y era fiel a las leyes de la comunidad en la que vivió. Fiel a las exigencias de la voluntad del Padre y a las de la maternidad para con su Hijo. Presente y disponible en Belén, en el templo, en Nazaret, en Caná, bajo la cruz y en el cenáculo. La Virgen María dice con toda su vida, hagan lo que Él les diga. Por eso es ese papel de ejemplaridad de María. Y lo sigue San Isidro. Cristo la indica y la da como madre a los cristianos de todos los tiempos. No fue simplemente a Juan en la cruz. María es madre de todos los cristianos. Por eso todos nosotros debemos asumir esa maternidad espiritual de María en nuestras vidas. ¿Y qué hace una madre? Una madre cuida de los hijos. Una buena madre cuida de los hijos. Y por eso, siguiéndola a ella, podemos obtener ese ejemplo de santidad que nos hace alcanzar esa vida en las virtudes que buscamos. Entonces vemos aquí, en este primer momento, de dónde le viene la santidad, de dónde le viene a San Isidro su amor a la Virgen. De su familia le inculca ese amor a Dios y amor a la Virgen, y él lo asume, él asume a María como su madre espiritual. Ya con esto más o menos esclarecido, o más o menos argumentado, vamos a pasar al segundo momento. ¿Qué implicaciones tiene en San Isidro su amor a la Virgen? Porque, él ama a la Virgen, es su modelo de santidad, la sigue su maternal protección. Pero ¿qué implicaciones tiene? Porque es muy bonito yo quedarme con una fe intimista que me aleje de la comunidad. Y es cierto, la salvación es individual, pero se consigue en comunidad. Usted viviendo solo, quizás se salve, pero usted está llamado, si usted acepta la fe, está llamado a vivir esa fe en comunidad. Jesucristo le dejó la fe a la comunidad de los discípulos. Le dejó el encargo de expandir este evangelio a la comunidad completa, no fue un solo. Por eso estamos llamados a vivir en comunidad. Y el mejor ejemplo es lo que estamos haciendo hoy. No podemos reunirnos físicamente. Hay un distanciamiento físico, pero no hay un distanciamiento social. Porque ahora la gente dice distanciamiento social. No, es distanciamiento físico. Porque nos seguimos juntando. Seguimos teniendo relaciones sociales. Entonces,
esperemos el momento en que podamos otra vez volver a juntarnos como hermanos a celebrar la fe. Por eso, esta fe de este amor de San Isidro a la Virgen tiene unas implicaciones en su vida. San Isidro ha llegado a ser declarado modelo de vida virtuosa para los cristianos, ya que además de cultivar la tierra, se dedicó a sembrar siempre buenas obras. Podemos decir que la devoción a la Virgen se manifestó en su vida en forma de confianza en Dios y amor al prójimo. Otro texto de su biografía voy a leer para que ustedes vean cómo se manifestaba, se traducía en obras este amor de San Isidro a la Virgen. En la introducción decían que tenía como 438 milagros y que eso le fue suficiente, más que suficiente para declararlo santo. Yo voy a leer este capítulo, del capítulo 7, libro segundo de su vida, en donde se nos narra uno de esos milagros. Tan grande devoción ha profesado siempre la Iglesia Católica a la Virgen María, que desde el tiempo de los apóstoles la tiene dedicado el sábado para su veneración. Desde el tiempo de los apóstoles, el sábado está dedicado para la veneración a la Virgen María. Nosotros, por ejemplo, en el seminario, los sábados al mediodía hacemos el acto mariano, que es una oración exclusiva a la Virgen María. Entonces, es como una tradición que viene desde la época apostólica, esa veneración a la Virgen. La causa principal es aquel rigurosismo, aquel dolor tan fuerte y verdadero martirio con que fue afligida la Madre de Dios en aquel triste sábado en que estuvo su Santísimo Hijo sepultado. Es tradición de la Iglesia, lo ha vivido así siempre también. El sábado santo es un día de recogimiento, es un día, no se hace muchas cosas, se pasa el día en meditación. ¿Por qué? Porque el Señor está en el sepulcro. Se vive así. Y no es un capricho, no es una cosa que se ha inventado la Iglesia. Es que la comunidad de discípulos desde el principio lo ha vivido así. Ese día se contempla ese dolor que la Virgen está pasando porque su hijo ha muerto, está en el sepulcro. De suerte que, como el viernes es el día consagrado a la pasión y muerte de Jesucristo, porque murió en él y redimió al mundo, su divina majestad, el sábado está dedicado a su Santísima Madre, porque en él fue la dolorosa soledad de esta soberana Señora. En fin, por la soledad penosísima que padeció la Virgen mientras su Hijo amado estuvo en el sepulcro, mereció se le indicase el sábado por día propio para su veneración y culto. Por eso, sus devotos se esmeran más los sábados en servirla y agradarla. Y se complacen tanto de esa devoción, Dios y su Madre, que en estos días dejan correr más su misericordia, como se encuentra a cada paso en la historia de la Iglesia. Recuerden, estoy leyendo la biografía, la vida de San Isidro, esto fue escrito en el siglo XVII, por eso es un lenguaje muy castellano de esa época. Estoy tratando como de ponerlo en un lenguaje un poquito más actualizado para que entendamos. Pero fíjense cómo desde esa época se resalta la tradición que hay de que el sábado se ha dedicado a la Virgen. Y para San Isidro no fue diferente. Entre los innumerables favores con que nuestro Señor ha premiado la devoción del sábado en honra y gloria a su Madre Santísima, no es el menos prodigioso el que hizo con nuestro santo labrador y con su santa esposa. Como estos santos esposos eran tan devotos de la Virgen, los sábados se empeñaban mucho en manifestar su afecto. Además de la oración, misa y otras acciones cotidianas,
añadieron los sábados a hacer una olla de potaje, como un guiso, una olla de guiso y pescado para repartir a los pobres en el nombre de la Reina del Cielo. Un sábado después que los pobres habían comido y la olla estaba totalmente vacía, llama a la puerta un pobre peregrino pidiendo por amor de Dios le diesen limosna. Miró Isidro al pobre y causó en su corazón tal respeto y amor que sintió ver al mismo Jesucristo en él. Llamó a su mujer y le dijo: hermana, por Dios te ruego que si sobró algo de la olla, des limosna a este pobre. Respondió su esposa: estoy cierta que no ha quedado en la olla cosa alguna. El santo, movido de una rara compasión, dijo con mucho encarecimiento: anda, ve, que algo habrá para dar de comer a este señor. Estaba la mujer muy segura de que la olla estaba vacía, pero para dar gusto a su marido, sin replicar más, fue a la cocina para traer la olla y mostrarla vacía. Mas el Señor todopoderoso, que estaba a la puerta oyendo lo que pasaba entre los dos santos esposos, dispuso que María hallase la olla llena de comida, como estaba antes de que diera a los pobres. Entonces ustedes ven cómo la confianza en Dios que le viene a esta pareja, a Isidro y su esposa, hace obrar el milagro. Y eso es lo que hace obrar el milagro. No es que él sea una persona con poderes extraordinarios. Su fe mueve la fe de los demás y se hace el milagro. Fíjense que todos los milagros que Jesús realiza se hacen por la fe de la gente. Cuando no hay fe, no se obran los milagros. Entonces, viendo las implicaciones que tiene la devoción, el amor de Isidro a la Virgen, vemos como, primero, su devoción es una devoción que está unida a la tradición de la iglesia. ¿Por qué? Lo que decía la biografía. El sábado dedicado a la Virgen, él hacía algo extra de lo que hacía cotidianamente. Iba a misa, oraba, pero como era el día dedicado a la Virgen, esa devoción le movía a hacer una obra de caridad, manifestarse con obras ante el prójimo. Segundo, la devoción lleva siempre a un crecimiento en la fe en Jesús como Señor. Fíjense, él ve al pobre que está a la puerta. Él ve al mismo Jesús que está ahí y él le quiere servir como que es el mismo Señor que le está sirviendo. Eso hace que su fe aumente. Y tercero, una devoción que se manifiesta en obras de misericordia. Por eso yo les aseguro a ustedes que si no se hubiese obrado ese milagro, algo le preparaban ellos de comer a ese que fue pidiendo. Porque esta devoción nos debe llevar a que se manifieste en obras concretas. En obras concretas. El Papa Francisco decía con esto de la pandemia del COVID-19 que corremos el riesgo de caer en una fe intimista que nos lleve a una especie de gnosticismo, una fe individualista que me quede yo con mi fe y la fe para vivir la comunidad. Y en comunidad que esa fe se manifieste en obras de misericordia. Del mismo modo como lo vivió San Isidro, así también nos lo enseña el Concilio Vaticano II. Fíjense que hay una línea en la tradición de la Iglesia. No es que se van cambiando las cosas, es que se van expresando, la fe se va expresando acorde al sentir de la época. Se mantiene como el núcleo central. Hay cosas que no cambian en la fe, pero que se expresan de un modo que la gente de este tiempo, que está viviendo la situación de este tiempo, lo entienda. Y a la luz de esa fe que profesamos, se pueda dar una lectura a la historia que va aconteciendo en la vida. Por eso el concilio viene como que nos dice, eso mismo que vivió San Isidro en su devoción a María, el concilio nos lo dice de esta manera.
El concilio enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia que cultiven generosamente el culto, sobre todo litúrgico, hacia la bienaventurada Virgen, como también estimen mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella, recomendados en el curso de los siglos por el magisterio de la Iglesia. En estos días publicó una persona de una parroquia un video de una gente que cantan hermosísimo. Ellos se llaman Comunidades Luz y cantan muchas canciones católicas y usan muchos signos de la Iglesia Católica y se visten como una congregación religiosa, con un hábito, una cosa, usan crucifijo, todo. Yo pensaba que eran católicos y yo era fanático de sus canciones. Cantan bellísimo. ¿Qué pasa? Cuando yo me pongo a investigar, veo que son un grupo que la Iglesia no reconoce como católicos. Ellos se declaran ecuménicos. Y ahí viene el problema. Como ellos no están en comunión con la Iglesia, su doctrina puede conducir error. Y el primer engaño que hay en ellos es que usan las formas de la Iglesia. Visten como religiosos, usan imágenes de la Divina Misericordia. Entonces, debemos tener cuidado. Son muy marianos. Se reciben supuestamente un mensaje de la Virgen. Entonces, aquí viene. La Iglesia quiere que se cultiven generosamente el culto a la Virgen, el culto litúrgico, las prácticas y ejercicios de piedad, pero los que son recomendados por el magisterio de la Iglesia, para que no caigamos en error. Recuerdan que el amor a la Virgen de Isidro surgió por una buena doctrina. Entonces, asimismo surgirá el amor a la Virgen en nosotros si seguimos una buena doctrina, la doctrina del magisterio de la Iglesia. Y no son órdenes que nos dan, es que la Iglesia está para cuidar ese depósito de la fe que se nos ha dado, que se le ha dado a ella, para que lo transmita a través de las generaciones. También pide el magisterio de la Iglesia que se cultive el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores de las liturgias de la Iglesia, bajo la dirección del magisterio, ilustren rectamente los dones y privilegios de la bienaventurada Virgen, que siempre están referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Dice el concilio que se eviten celosamente todo aquello que sea de palabra, sea de obra, puedan inducir error a los hermanos acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. Recuerden pues los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos movidos a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Ya, para terminar, para cerrar con todo esto, tener presente eso. Vemos cómo San Isidro, su amor a la Virgen nace por la buena crianza y educación que le dieron sus padres, los buenos consejos, la doctrina que recibió de sus padres y de los miembros de la comunidad cristiana y los buenos ejemplos de vida. Y entonces vemos cómo ese amor tiene unas implicaciones en su vida práctica, en su vida cotidiana, una devoción unida a la tradición de la Iglesia, una devoción que lleva siempre a un crecimiento en la fe en Jesús como Señor y una devoción que se manifiesta en obras de misericordia. Que nosotros entonces, viendo la vida de San Isidro Labrador, podamos tomar su ejemplo, como decía al principio, tomar su ejemplo y ver que él desde su vida cotidiana, desde su familia, desde su trabajo, pudo asumir los valores de la fe, ponerlos en prácticas
y así ser como de modelo para muchos hermanos a través de las generaciones. Que así sea. Entonces yo espero que esta reflexión de esta noche haya como llenado las expectativas y como que les abra el gusto por seguir profundizando, porque uno lo que hace es que introduce. Ustedes entonces después siguen profundizando y buscando y viendo cómo su fe, en la medida que conocen más de ella, va creciendo y se va transmitiendo a los demás. Nada, eso era lo que tenía para esta noche. Espero que haya servido de algo. Bueno, padre, primero darle las gracias por su disponibilidad con nosotros. Usted sabe que usted es miembro también de esta parroquia, San Isidro Labrador. Claro. Y por aquí se le quiere mucho. Yo espero que antes de irme yo pase por allá, ya podamos celebrar misa juntos, porque yo no sé cuándo me vaya todavía, pero espero que antes de irme pueda pasar por allá. Lo esperamos por aquí, padre, lo esperamos. Bien. Tiene las puertas abiertas. Es más, yo le voy a dejar una llave. Ok. Padre, gracias en nombre de la Pastoral Social y en nombre de toda la comunidad San Isidro Labrador por estar con nosotros para tan edificante tema. Yo no sabía muchas cosas de lo que usted ha mencionado de San Isidro y su amor por la Virgen, cómo nació, y creo que no me equivoco hablando por toda la comunidad, que ha sido muy edificante esta noche. Vamos primero a hacer una foto, vamos a hacer eso en orden, vamos a hacer una foto primero, así que los que tienen cámara, los que quieren poner su cámara para la foto, para luego dar los avisos y que el padre al final de los avisos nos dé la bendición final. Ok. Para el cierre. Bueno, me está diciendo Johanna que si alguien quiere participar, vamos a hacer la foto ya que estamos listos, ¿verdad? Y luego, si alguien quiere participar, le damos la oportunidad de hacer alguna pregunta o hacer un comentario. Vamos a ver eso ahora. 1, 2, 3. Ya tenemos la foto. Okay. Ahora vamos a abrir los micrófonos. Que levanten la mano. Levanten la mano a ver quién quiere decir algo. La hermana Clary. No, estaba saludando. Diga. Okay. Hola. Estaba saludando al padre justo cuando dijiste que levantara las manos. Es bien gratificante ver al padre tanto día que no lo habíamos visto. Gracias, padre, por muy buena exposición. La verdad es que la historia que tenemos de San Isidro Labrador nos debe de llevar a cada uno de nosotros a partir de esta noche a vivir ese amor y sobre todo a llevar a la Virgen María sabiendo que es la madre de nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta? Hermana Belén. Al padre. Hola. Saludarlo, ¿cómo está? Bien, Me gracias encantó a Dios. también, como dice el hermano Wilson, había muchísimas cosas que no sabía. Sí. Y ese amor por la madre, mire, eso es así, que le van haciendo a uno, como usted dice, del hilo llevando a la iglesia y eso, a los niños, eso lo va llevando y van aprendiendo. Y eso no se lo olvida a uno nunca. Todavía tú estás grande que del carril y vuelve a tu redil. Exactamente. Sí, eso lo decía ahí. Me gustó mucho eso, que en esa época, San Isidro vivió hace casi 1000 años, señores. Y en esa época ya estaba como esa unidad de la familia en el templo, yendo asiduamente como familia. Y es un ejemplo para nosotros ahora. Y lo que decía ahí, que aunque sean sencillas, las cosas se digan a los niños, eso queda y después sale. Se le queda como ahí y después va saliendo. Entonces, ese ejemplo es importante para nosotros. Sí. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más con alguna pregunta o algún comentario? Padre, están haciendo muchos comentarios, dándole las gracias por el chat. Sí, ahí estoy viendo. La hermana Alejandra. Hermana Alejandra. Déjame abrir mi micrófono. Ya está abierto ahí, diga. Bueno. Padre, ahora que yo escucho que San Isidro le gustaba mucho labrar, ¿cómo es? Labrar la tierra.
Sí. Ahora yo sé de dónde viene la frase. San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. Ok, sí. Eso ya eso Me es como... imagino que viene de ahí, ¿verdad? Claro, claro que sí. Eso se puede decir que es una ejaculatoria. Una Exacto. ejaculatoria, una oración Así breve que es. se repite para pidiendo esa gracia. Uno la ve como un dicho popular, pero era quizá una parte de alguna oración que se hacía. Ok. Posiblemente sea así. Uno lo ve ahora como Bueno. algo popular, pero es de ahí que viene. Yo, por ejemplo, cuando estoy lavando, suena como usted dice, medio chistoso, pero yo siempre lo llamo y digo, San Isidro, ya tú sabes, estoy lavando. Sí, sí, es así, es así. Quita el agua y ponga el sol. Sí. Qué bueno saber eso. Gracias, Padre, Siempre. por el aporte. El hermano Jonathan, hermanito. Saludos, buenas noches. Padre Andrés, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a ti cómo te va? Bien, bien, placer en verlo. Bueno, por lo menos virtual, pero sabemos que está presente con nosotros. Sí, Muy buen estamos tema. todos así. Me gustó mucho el tema impartido de su parte, realmente le quedó muy bien, me quedé muy encantado, gracias. Siempre a su orden. La hermana Dalgisa, que levantó la mano. Sí, pude confirmar con esa gran exponencia del padre Harlem que toda persona orante tiene que tener una relación directa con la madre, porque María era toda oración. Efectivamente. Y eso es una confirmación, me encantó su tema, cómo lo fue relacionando, así como comenzó. Y mantuvo esa relación entre María y entre San Isidro y María, cómo nació esa relación entre ellos. Yo lo felicito grandemente y gracias por ese tema. Bastante enriquecedor. Me faltaba con parte de San Isidro. ¿Alguien más que quiera hacer su pregunta o comentario? Bueno, si no hay ninguna otra duda que aclarar, ni ningún comentario, darle los avisos. Para mañana le tenemos otra sorpresa, otro sacerdote de fuera de la congregación. Así que estamos. Caramba. No vamos a decir nombre tampoco, así que el que quiera saber que se conecte. Hay que conectarse mañana, A las 8 de la mañana tenemos las laudes. Recordarle también que está rodando por los grupos de WhatsApp el canal de YouTube de la parroquia Madre de Salvador y San Isidro Labrador. Suscríbanse porque necesitamos mínimo 1000 suscriptores para poder celebrar misas en vivo. Es lo único que le estamos pidiendo, suscríbanse para poder celebrar misa en vivo, para cuando se den estos casos o cuando tengamos misas especiales, cuando salgamos de esta cuarentena, poder transmitir. Estos son los avisos. Padre, entonces nos disponemos a la bendición para que usted nos deje con ese amor de siempre. Bien, entonces vamos a hacer esta oración pidiendo a San Isidro eso que nos acompañe, que nos enseñe a amar a la Madre de Dios como Él la amó. Pidamos a Dios, Padre Todopoderoso, que llenó a San Isidro Labrador del Espíritu Santo, para que dejándose poseer y conducir por Él, viviendo y construyendo una familia cristiana, desde la escucha de su palabra y mostrando en el trabajo diario como esposo, padre y labrador, que Jesucristo es camino, verdad y vida. Pidamos entonces a Dios que nos dé el ímpetu interior que tuvo y vivió su familia, irradiando con fervor la alegría del Evangelio, anunciando el reino de Dios e implantando la iglesia en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos a Dios entonces que le bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta bendición descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, entonces nada, nos seguimos viendo y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, igual, Padre.